Hoy día nos toca un tema extenso, la verdad es que es un poco complicado poder tratar todo Grecia, todo Roma en una sola hora, en 20 minutos entre los dos, pero vamos a tratar de hacer lo más puntual, lo más preciso, como siempre te menciono, ¿sí? En los temas. Eh, Recuerda que cuando en el curso de historia, ¿no? Toman las preguntas, si tú te has dado cuenta en esta última pregunta, ¿sí? Es básicamente cronología, por ejemplo, ¿no? Imágenes también, para que en base a las imágenes, ¿no? Vino una imagen que yo puse, ya me pasaron en el examen, vino una imagen acerca de Paiján, que fue la que yo propuse, ¿no? Y en base a esa imagen puedes recordar, ¿no? Y una pequeña frase acerca de lo que es el periodo, en ese caso, el cual corresponde y las características, ¿sí? De igual manera aquí, dentro de lo que es historia universal, ¿no? También cuando hablamos acerca de estas civilizaciones, tener muy presente lo que es la periodificación. Y en cada una de estas, ¿no? Etapas, muy importante lo que es también las características principales, determinar, ¿no? En base, vuelvo a recalcar a la etapa, dónde se encuentran por ejemplo, hechos históricos como guerras, por ejemplo, o características de estas guerras importantes que vamos a ver dentro de las civilizaciones. Sí. Bueno, sí, lo que pasa es que ahora pues se busca mucho lo que es el análisis, ¿no? También, pero no es complicado, sino es simplemente recordar, ¿no? Cuando hablábamos acerca del periodo paleolítico, superior, bueno, arcaico, superior, inferior, es recordar las características y ubicarlos en el tiempo, justamente a través, ¿no? Ya cambiando un poco la pregunta de imágenes a imágenes, pues se trata de volver, ¿no? A esta ubicación o localización de hechos. Sí, definitivamente es importante y eso es parte de la teoría, ¿no? La teoría son los conocimientos que tú debes de recordar en cada uno de los temas que estamos viendo. Precisamente es puntualizar cuáles son aquellos conocimientos más importantes de cada una de las culturas o en este caso en historia universal, civilizaciones, ¿no? Porque imagínate, pues yo te comento que si nosotros hablamos de cada una de estas civilizaciones, hasta tardan años en poder estudiarlas en plenitud, podríamos decir a profundidad. En otros países, por ejemplo, podríamos encontrar hasta carreras, ¿no? Carreras como egiptología, que te toma 5 años, imagínate, ¿no? Es toda una carrera que te toma 5 años para estudiar a profundidad y ser un especialista en Egipto, ¿no? Imagínate, nosotros lo vemos solamente en un par de minutos, nada más, en 20, a lo mucho media hora, ¿no? Pero igual, vamos a poder ser precisos con la información. Por ejemplo, aquí cuando hablamos acerca de Grecia, y recuerda, si hablamos de Grecia y de Roma, estamos hablando de civilizaciones que llegan a la máxima plenitud, lo que es el sistema esclavista, ¿sí? Profesora, pero por ahí vamos a encontrar que el aporte es la democracia. Vamos a ver cómo es que esta democracia se maneja dentro de estas civilizaciones donde existe el sistema esclavista, ¿sí? Y yo no sé si has podido apreciar el domingo pasado muy bonito el documental, ¿no? De la Revolución y la Tierra, ¿no? Muy bonito porque nos enriquece de información, ¿sí? Principalmente, a pesar de las tendencias ideológicas que podemos tener, es importante nosotros conocer, ¿no? Esta información que también serviría mucho para fortalecer lo que vamos a ver dentro de las clases de historia. De igual manera, aquí en Grecia, importante lo que es primero la ubicación. Si nosotros hablamos de ubicación, es importante mencionar, por ejemplo, que existen 4 espacios dentro de Grecia. A ver, voy a ponerlo mejor, así para hacer el diseño, ¿no? 4 espacios dentro de Grecia. Vamos a poner por aquí. Tenemos por aquí lo que es la Grecia peninsular, ¿no? Y ya cuando hablamos acerca de Grecia peninsular, aquí principalmente, ¿no? Voy a agrandar un poquito la imagen.
nos damos cuenta la presencia de lo que es el Peloponeso, la península del Peloponeso y la península del Ático, ¿no? Eso es en cuanto a esta parte de ubicación que va a ser muy importante, ¿no? Recuerda que estas dos ciudades, ¿no? Van a tener mucha características, muchos hechos históricos relevantes dentro de la civilización de Grecia, ¿sí? Luego tenemos lo que es la Grecia insular, la Grecia insular. Ahí está, por ejemplo, iniciaremos hablando acerca de Creta, ¿no? Insular también aquí, Lemos, Quíos, Ítaca, son islas que van a resaltar, ¿no? Y recuerda que también dentro de estas islas, sobre todo en Creta, el principal o la principal actividad económica será pues el comercio. Vamos a verlo más adelante. Luego vamos a tener una Grecia continental, ¿sí? Y cuando te hablen acerca de la Grecia continental, siempre resaltan a Tesalia, ¿sí? Cuando ubiques Tesalia, automáticamente, Grecia continental. Y por último, ¿no? Es la Grecia occidental, ¿no? Perdón, oriental, ¿no? La Grecia oriental o macedónica, que también vamos a ver más adelante, ahí tenemos lo que es la zona de Asia Menor, pero que se va a extender por aquí arriba hasta llegar a la ciudad de Macedonia, ¿sí? Entonces aquí tenemos en cuanto a la ubicación las 4 principales zonas, ¿sí? Bien, aquí vamos a ver lo que se desarrolla en la península de los Balcanes al extremo sur de Europa, ¿sí? La ubicación peninsular va a propiciar que justamente, ¿no? La actividad principal sea el comercio. Cuando hablamos acerca de la evolución histórica, aquí también otro cuadrito, señalar 3 etapas, ¿sí? 3 etapas importantes. Recuerda lo que es la etapa pre, así como en la que te encuentras, pre-helénica, ¿sí? Después la etapa helénica y después la etapa helenística, ¿sí? Ojo, ¿sí? Prehelénica, helénica y helenística, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, aquí prehelénica, lo que es en cuanto a la civilización cretense y aquea. Helénica, ahí es donde, ¿quién va a resaltar? Va a resaltar las polis, ¿no? Las polis. Y helenística, ahí ya pues Macedonia, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que también helénica, helénica, helenística. Son las etapas históricas dentro de Grecia, ¿sí? Dentro de la Grecia prehelénica, ahí tenemos, ¿no? Podríamos decir como que el periodo incipiente de los ciudadanos griegos, ¿sí? La Grecia propiamente nosotros que lo conocemos, se forma o se consolida en lo que es el periodo helenístico, ¿sí? Pero aquí empiezan sus cimientos, como podríamos decir una construcción de una casa, ¿no? Aquí empieza la base, pues lo que es el piso y las columnas. Iniciamos con la civilización cretense o minoica, ¿sí? Bueno, si nos dicen civilización cretense, cretense que viene de Creta, entonces inicia en lo que es la isla de Creta. Claro, por supuesto. Y si tú te encuentras en una isla, ¿no? Rodeado por mar, y recuerda ahí principalmente el mar Egeo, que esto va a ser, ¿no? Causa para que estas también dentro de Grecia, polis, se puedan eh, luchar, ¿no? Enfrentar. Persia también va a entrar por aquí. Si estamos en una isla rodeada de mar, obviamente, entonces, ¿cuál será la actividad que va a resaltar? Por supuesto, será el comercio, ¿no? Entonces, si hablamos de comercio, ¿cómo se llama el sistema político, ¿no? O el gobierno de mares, el gobierno donde destaca el comercio, ¿te acuerdas?
No sé si lo puedes, claro, muy bien, gracias, excelente, ¿no? Aquí recuerda la talasocracia, gobierno de mares, ¿no? Eso es lo que, mira, principal característica que debes de recordar en la civilización cretense. Pero también aquí nos hablan acerca del Palacio de Nosos. Y cuando te hablan acerca del Palacio de Nosos y te dicen aquí civilización cretense o minoica, entonces ¿a quién te recuerdas también? Si nos hablan de minoica, nosos, no sé, por ahí a quién recordarías, alguien también podríamos decir hasta legendario, ¿no? Claro, ¿no? Minos, el rey Minos, la leyenda del Minotauro, profesora, aquel rey, pues, zoomorfo, ¿no? Que después es derrotado por Teseo. Sí, recuerda, por favor, si te hablan en algún momento, en alguna pregunta acerca de lo que es esta leyenda del Minotauro, entonces, civilización cretense o minoica, ¿sí? Y por ejemplo, ¿no? Estábamos hablando que ahora en los exámenes viene mucho lo que son imágenes. A ver, y algo que tal vez, ¿no? Yo digo, puede venir, por ejemplo, por aquí, lo voy a buscar un ratito por aquí, ¿no? Puedo buscar cerámica, cerámica minoica, ¿no? Ahí está, ¿ve? Por aquí hay alguna especial acerca del Minotauro. Ya, vamos a buscar Minotauro. Ahí está, mira, tal vez en alguna pregunta, ¿no? Adelantándonos ya viendo tal vez las preguntas del examen pasado, profesora, me vinieron dos imágenes. Bueno, y si te viene esta imagen, por ejemplo, si te viene esta imagen de cerámica, ahí ves, ¿no? Parece que es pues propiamente de la mitología. Aquí hay una mejor, parece. Entonces, automáticamente, ¿qué vas a contestar? Ah, profesora, si me viene eso, pues entonces mi respuesta será civilización cretense o minoica. ¿Ves? Automáticamente. Recordemos, ¿no? La ubicación del hecho histórico. Espero que sí se haya podido apreciar, ¿no? Entonces, por ahí tenemos una manera de cómo puede venir la pregunta. Ahí está, ¿sí? De igual manera aquí, ¿no? Mira esta imagen, ahorita lo vamos a ver. Pero antes de ello, bueno, eh, sí, Miguel, Atenas y Esparta van a resaltar, ¿no? En Grecia propiamente, pero aquí estamos viendo el inicio, ¿no? De toda esta civilización. El inicio de la civilización griega se da pues en la isla de Creta, y cuando hablamos acerca de la isla de Creta, nos enfocamos al periodo prehelénico. Y dentro del periodo prehelénico nos enfocamos en la civilización cretencio-minoica. Debemos de recordar dos características. Primero, el gobierno talasocracia. ¿Sí? Segundo, lo que es el Minotauro, la leyenda del Minotauro que suele venir también como una de las características. Ahora, como esta civilización está, pues, podríamos decir, desarrollándose mucho en cuanto al comercio, hay personas que la van a envidiar. Hay personas que van a querer administrar este comercio dentro de la isla de Creta. Y es por eso que van a llegar invasiones indoeuropeas. Y la primera que viene es la invasión aquea, ¿no? Los aqueos vienen aquí porque se dan cuenta que son el centro principal para poder dominar el mar Egeo y con ello pues el comercio, ¿sí? Entonces vienen, ¿no? Luchan, ganan, se empoderan los aqueos e inicia la civilización aquea o micénica que hablamos aquí, ¿sí? Veamos aquí. Aquea, mira aquí estos términos muy importantes. Voy a ponerlo de amarillo, ojalá que se note. A ver, no sé, ahí está, de verdecito. No sé si esas letras te recuerdan a alguien. ¿Qué personaje empieza aquí su nombre con A?
Claro, por supuesto, ¿no? Mira qué importante para que te puedas recordar, profesora, si me hablan acerca de Aquiles, ¿no? De la guerra de Troya, entonces ya automáticamente me recuerdo a la civilización aquea o micénica. Sí, por supuesto, recuerda aquí, ¿no? Profesora, y en realidad, ¿y esto de la guerra de Troya, en realidad existió o solamente queda en la literatura? Yo he visto mi película de Troya, ¿no? Ahí Helena, pues muy importante, nada de que Helena. ¿Sí? Por supuesto que existió la guerra de Troya, pero lo que vemos en la televisión o lo que se menciona en la literatura no es, coincide mucho con lo histórico. La guerra de Troya existió para poder expandirse justamente, ¿no? Esta civilización para empoderarse, ¿no? Pues terminó generando todo este conflicto armado, ¿sí? Eh, eh, no, sí, por supuesto, ¿no? Zeus para ellos y los otros demás dioses son para ellos, ¿no? Algo que existe, ¿no? Pero la película que yo digo que tiene otro enfoque, con el rapto de Helena, ¿no? Y todo lo demás, no coincide mucho con lo histórico. La guerra de Troya existió y el fin fue la expansión y el empoderamiento de la civilización aquea dentro de esa zona, ¿sí? Bien, ya Júpiter es en Roma, ¿no? Eso son otros términos de los mismos dioses griegos, pero para los romanos, ¿sí? Bien, entonces aquí estamos dándonos cuenta la importancia, ¿no? De lo que es la civilización aquea, pero ahora esto tampoco no dura mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque de igual manera van a seguir viniendo invasiones indoeuropeas, ¿sí? Para querer apoderarse de este comercio. Recuerda, la primera invasión se dio con los saqueos en la isla de Creta, pero después los aqueos no se quedaron solamente en la isla de Creta. Si volvemos aquí al mapa, los aqueos estaban aquí, pero también estaban por aquí empoderándose, ¿no? Y es justamente donde ahí se genera pues esta guerra de Troya. Vienen, ¿quiénes ahora? Vienen otros invasores dentro de los cuales resaltan ellos, los dorios, ¿sí? ¿Por qué resaltan los dorios? Porque a diferencia de los jonios, ¿no? Por ejemplo, ellos van a ser importantes porque van a dominar el hierro, ¿no? Ellos eran herederos de los hititas. Y ya tú sabes, ¿no? Que los hititas, los sicios eran los que, pues, sabían a la perfección el manejo de la carroza, del caballo, ¿no? De las estrategias, pues, militares. Esto va a permanecer en los dorios, ¿sí? Y por eso es que aquí dice, terminó con la invasión de los dorios. Importante los dorios por su especialización en el hierro. Y justamente vemos hierro, dorios. ¿Y quién van a ser de los dorios? ¿Qué ciudad? ¿No? ¿Recordarás por ahí? A ver, si hablamos de las polis, ¿no? Si te hablan acerca de los dorios, y te dicen que los dorios son los que se caracterizan por la especialización en el hierro. Claro, por supuesto, ¿no? Si hablamos de hierro, hablamos de militancia. Entonces, si hablamos de militancia o militares, entonces hablamos de Esparta, por supuesto. Mira, ahí tienes otra de las características. ¿Te das cuenta cómo todo se engrana, ¿no? Dentro de la historia. Y justamente con ellos inicia lo que es la civilización helénica, ¿sí? La civilización helénica o el periodo helénico tiene tres etapas. La etapa del periodo oscuro, arcaico y clásico. Y mira, es sencillo. Jesús, sí, lo que estaba mencionando era que los dorios tenían la herencia de los hititas. ¿Qué herencia de los hititas en cuanto al manejo del hierro? ¿Sí? Tenían esa herencia. Los dorios pues van a mantener esa herencia del hierro y van a ser los que predominen con respecto a lo militar dentro de Grecia, justamente, ¿no? Ahora, se llama periodo oscuro aquí, ¿por qué? Porque es el periodo de las invasiones, ¿no? Todo el mundo invade esta zona de insular y también de Oriente, como hemos visto, para ver quién se empodera.
¿no? Vienen los dorios, vienen los jonios, se van también a la zona peninsular, ¿no? Del Ático, del Peloponeso, y entonces como estamos viendo una situación de invasiones, en una situación de invasiones como que no hay ningún avance, ¿no? Porque todos están contra todos, ¿sí? Es por eso que se llama periodo oscuro. Pero después, ya cuando estos invasores se acentúan, ¿no? En tierra firme, vamos a decir, ¿no? Ya se acentúan en su propio espacio, entonces ahí viene un periodo de estabilidad, viene un periodo de organización. Y a ese periodo de estabilidad y organización lo vas a llamar como periodo arcaico, ¿sí? Como ya cada uno se ha repartido la tierra, entonces ya se sabe, ¿no? Aquí península del Ático, península del Peloponeso, entonces vamos a organizarnos, ¿no? Como ciudades. Y es ahí donde justamente, ¿quiénes son los que surgen dentro del periodo arcaico? Surgen quienes, dice, los griegos se organizan en polis. ¿Cuáles serán esas polis que surgen? Ya, muy bien, Atenas, por supuesto, ¿sí? ¿Y qué más? Y Esparta. Muy bien, excelente. Profesora, ¿qué significa polis? Polis significan ciudades-estado, ¿no? Independientes, ¿sí? En este caso, Atenas, que se ubicará en dónde? En la península de Atenas con A de Ático, ¿no? Esparta, que se ubicará en la península del Peloponeso, ¿sí? Entonces se desarrollan estas dos polis y van a llegar, ¿no? A un periodo clásico donde se van a desarrollar, clásico ya sería pues como la plenitud, ¿no? La plenitud dentro de Grecia, donde se desarrollarán tres hechos importantes. El máximo esplendor de Atenas y Esparta, ¿no? Dentro del periodo clásico ya estas polis griegas van a mantener, ¿no? Estabilidad y se van a dar estos tres hechos, las guerras médicas, el ciclo de Pericles y las guerras del Peloponeso, ¿sí? Pero antes de eso, vamos a diferenciar a estas dos polis, Esparta y Atenas. A ver, cuando nosotros hablamos de Esparta, recuerda, ¿no? Ahí dice descendiente de los dorios, y recuerda aquí hierro, ¿no? En cambio, aquí cuando dice Atenas, descendiente de los jonios, ¿sí? Los jonios también utilizaban hierro, por supuesto, pero no tan especialistas como los dorios, ¿sí? Ubicación, península del Peloponeso, aquí península del Ática. En Esparta se caracterizaban por tener un gobierno aristocrática, terrateniense, militarizada. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Aristocrática quiere decir que el gobierno eran de las personas que tenían riquezas, ¿sí? Aquí los espartanos, mientras riqueza poseías, y no solamente riquezas, ojo, sino también prestigio. ¿Sí? Por ejemplo, si eras descendiente de un soldado o de un jefe de los soldados que había ganado como 50.000 batallas, ¿no? Entonces, si había sobrevivido a todas de ellas, entonces tú como su descendiente vas a tener también privilegios, porque el honor es algo que en Esparta se mantiene mucho, se respeta mucho, ¿sí? El honor de haber sobrevivido dentro en las guerras propiamente, ¿sí? Sumándole el honor, sumándole la posesión de tierras, entonces a eso se conoce como aristocracia, ¿sí? Por eso dice aristocracia, terratenientes, ¿no? Pero definitivamente todos ellos tenían como cultura, ¿sí? La militancia, ¿sí? Lo militar. Desde chiquitos, y seguramente tú has visto, ¿no? Algunas películas que después también vamos a mencionar, como muy bien, Los 300, ¿no? Has visto cómo desde pequeño, ¿no? Lo mandan a poder enfrentarse al clima, a los animales grandes, y si sobrevive, pues wow, ¿no? Entonces él sí merece ser un espartano. Y también has visto qué es lo que le pasaba a las personas o a los niños desde bebés, que nacían con falencias, con deficiencias. ¿Qué les pasaba? Servían a Esparta
si encontrábamos a un niño, por ejemplo, que era, caminaba chuequito, ¿no? Tenía una discapacidad motora. Entonces, ¿qué le pasaba a esos niños? A esos niños lo que les pasaba era que no les servían a los espartanos. Entonces, como no les servían a los espartanos y los espartanos no los iban a mantener, entonces, claro, sí, tienes mucha razón, Eric, los tiraban al abismo, los mataban desde niños, ¿sí? A los niños y a las niñas, porque Esparta siempre creía que su población debería de ser fuerte, ¿sí? Tanto las mujeres como los hombres. Si eran débiles, entonces no les servían y los mataban, los tiraban al abismo, como justamente dice Eric, ¿no? Profesora, pero ahí, wow, pobrecitos, eran obligados. No, nada que pobrecitos, eran obligados, profesora. Yo he visto que cómo los separan a la mamá pues adolorida por su hijo que se va. No, más bien la mamá le decía, ya, anda, anda, ¿no? Le daba fuerzas, le decía que se vaya, porque todos tenían dentro de su mente, ¿no? El hecho de poder formarse como guerreros. ¿Sí? Entonces, desde pequeñitos en la familia, la madre era la que también le incentivaba al niño a que se fuera a la guerra, que sea un soldado para servir a lo que es Esparta, ¿sí? Descendientes de los Doris, ya lo hemos dicho, reformador Licurgo, ¿sí? Es importante, ahí está en la imagen, ¿no? Licurgo. Dice que Licurgo era un reformador que dice que hizo a los espartanos no desviarse de su camino. Como que los espartanos ya estaban como que, podríamos decir, ¿no? Dejando de ser soldados, estaban pues, podríamos decir, teniendo atracción por el dinero, ¿no? Por las riquezas, y ya les estaba dejando de lado lo que era el aspecto militar. Y Licurgo dijo, no, ¿no? Ellos deben de ser soldados desde que nacen hasta que mueran, y los volvió a ese camino. Dice que él mencionaba, ¿no? Si es que se iba a dar pues esta situación de empoderamiento de riquezas, ¿no? El hecho de que dejen de lado lo que es la militancia, entonces era una decepción para un espartano. Él mencionó que, por ejemplo, mencionó que hizo las reformas, ¿no? Y se menciona que cuando terminó de hacer las reformas, Licurgo se fue y mencionó que no iba a volver si es que veía a los espartanos cumplir con todas sus reformas. Y de verdad, ¿no? Dice la literatura que sucedió ello. En Atenas, profesora, ¿en Atenas no había militares? Sí, en Atenas también había militares, pero no eran tan especializados y no era la misma cantidad de militares en Atenas que en Esparta. ¿Sí? Porque Atenas sobre todo resalta por el hecho de tener una organización, ¿no? Si bien es cierto también de personas que tengan riquezas, pero más estaban dedicados a lo que es el comercio, ¿no? Y si nosotros estamos hablando acerca del comercio, entonces las personas que van a generar esta actividad económica te tienen que ver así, ¿no? Frente a frente, no sentirse tal vez un poco superior, aunque sabe que es superior a ti, pero no sentirse, porque si no, ¿cómo vendes? ¿No? Un militar, ¿cómo va a vender a otra persona amenazándole, o sea, poniéndole la espada así, oye, me compras o si no te mato? No. Entonces, por eso es que Atenas no era como Esparta tan radical, ¿no? Sí, sí, Jesús, tienes razón. Los fenicios también eran comerciantes, pero aquí dentro de la, siempre uno y no hablamos mucho de los fenicios, no hablamos nada de los fenicios, ¿no? Si no, imagínate, pues no nos alcanzaría ni el ciclo. ¿Sí? Entonces nos enfocamos aquí lo que es en Atenas, cuando hablamos acerca de, ahí resalta sobre todo qué cosa, cuál es el principal aporte de Atenas, ¿recuerdas? Sí, ahorita vamos a hablar de los persas. La democracia, por supuesto, por eso es que ellos, ahí lo dice, el poder comercial permitió el desarrollo de una democracia basada en el esclavismo. Profesor, ¿cómo es esto de democracia basada en esclavismo? O sea, ¿qué es esto? Bueno, no creas que la democracia, tú sabes que la democracia significa la participación de todos, ¿no? Pero no creas que en la democracia de Atenas participaban todos. Los esclavos eran objetos,
¿no? Eran así, cosas que se podían, ¿no? Que no tenían ni siquiera podríamos decir, el rango de ser humano. Sí, con eso te digo todo. Entonces ellos no estaban dentro de la democracia. La democracia lo hacían los atenienses, los nacidos en Atenas, los que tienen descendencia ateniense, mamá ateniense, papá ateniense, y los que poseían riquezas. Ellos eran, ¿no? Los que hacían esta democracia, ¿sí? Ahora, la democracia, pues, si bien es cierto, ellos se juntaban en el ágora, hablaban de lo que es el Estado, ¿no? Cómo se iba a organizar. Entonces, esto permitió, ¿no? Una mejor organización. Sí, vamos justamente a ello, no te preocupes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver, ¿no? Que habrán enfrentamientos justamente por esta actividad comercial, ¿sí? Los persas ya eran comerciantes, ¿sí? Los persas ya tenían todo un mercado dentro del mar Egeo, ¿sí? Ellos estaban ahí predominantes. Pero ¿qué es lo que pasaba? Estaba surgiendo otro comercio, estaba surgiendo la competencia, podríamos decir, ¿no? Y esa competencia era Atenas. Ponlo así, los persas, ¿no? Eran, tú sabes, radicales también. A diferencia de Atenas, los persas te obligaban a vender, porque también eran militares. Ellos decían, o me compras, ¿sí? Y la gente le compraba. Pero por ahí también Atenas surgió. Y Atenas, como era la competencia, no te obligaba a comprar, sino que te persuadía para comprarte. Oye, mira, ¿sabes qué? Mi tela es de mejor calidad, te dejo a menos precio, ¿sí? Acomodas cuotas, así, imagínate, así como hoy en día pasa, ¿no? Cuando hay estas competencias de personas, de empresas y de todo, ¿sí? Entonces, así, poco a poco, Atenas le estaba quitando gente, le estaba quitando terreno dentro de lo comercial a los persas, y los persas como que ya cuando iban a vender le decía, pucha, persa, ¿sabes qué? Ya no te puedo comprar porque mira, hay una persona que me vende menos precio y me da cómodas cuotas, entonces ya le compré a él, pues entonces me disculparás, persa, no te puedo comprar. Y persa dijo, ¿qué? Aguanta, ¿quién es esa persona? Es Atenas ahí, un emprendedor, ¿no? Que recién está surgiendo y mira, lo estoy apoyando, pues. Entonces ahí empezó el conflicto. Oye, ¿sabes qué? No, esto no puede ser. Entonces los persas, ¿no? Se enfrentan a los atenienses justamente por el comercio, ¿sí? Exacto. Los persas, entonces, vamos a ver, ¿no? Que se enfrentan a los atenienses, pero los atenienses primero van a ir solos, ojo, los atenienses van a ir solos, se enfrentan, recuerda la batalla de Maratón, ¿no? Donde ahí este personaje que va recorriendo, no sé si te acuerdas, avisar acerca de la victoria de los atenienses, que empieza su nombre con F, ¿sí? Las guerras púnicas todavía están en Roma, sí. Los persas invadieron, no, los persas después terminan predominando, ¿sí? Dentro de Grecia, ¿sí? Pero después se debilitan porque viene justamente de Macedonia, Filipo, y pues permanece, ahorita lo vamos a ver. En las guerras médicas entonces se enfrentan los persas con Atenas. Atenas primero gana solo a través de la batalla de Maratón, ¿no? Pero después los persas se recuperan y los atenienses saben que no van a poder solo esta vez vencerlos y se alían con los espartanos, ¿no? Entonces ahí se alían la Liga de Delos, la Liga del Peloponeso, enfrentan a los persas para que ya sea una derrota final, ¿sí? Totalmente los persas se encuentran derrotados, ahí vamos a tener lo que es, con lo que tú estabas hablando, la batalla de los 300, ¿no? La película, lo que se ve dentro de la batalla de las Termópilas, la batalla de Platea, ¿no? Por ejemplo, la batalla de Micala, ¿sí? En la cual pues termina este conflicto. ¿Y qué es lo que pasa en el final? Lo que pasa al final es que Atenas va a ser quien va a poder, ¿no? Resplandecer, ¿no? Va a tomar el liderazgo, su liga, la Liga de Delos, y justamente gracias a eso es que se empodera e inicia lo que es el siglo de Pericles, ¿sí? Si bien es cierto, Atenas con Esparta enfrentan a los persas, como Atenas tenía una mejor organización política, ellos son los que van a resaltar y los espartanos van a quedar relegados,
¿no? Como los espartanos quedan relegados y ven que todo lo está tomando Atenas, como que van a sentir envidia, van a sentir, oye, mira, ¿sabes qué? Yo he luchado contigo y no me está tocando nada. Mira, mis soldados han muerto y tú estás feliz con el empoderamiento de todo lo que es Grecia, se va a resentir Esparta. Como Esparta se resiente, entonces se va a aliar con alguien. Dime, ¿cómo se llama el enemigo de tu enemigo? El enemigo de tu enemigo se llama tu amigo. Y en este caso, el enemigo de Atenas era persa, pero Esparta como que ya se estaba por el resentimiento volviendo enemigo de Atenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los espartanos se alían con los persas porque no les parecía justo que los persas estaban pues predominando en toda Grecia y se vuelven a enfrentar en la guerra del Peloponeso. Antes de llegar a la guerra del Peloponeso, recuerda que en el ciclo de Pericles es donde se da pues el máximo esplendor de Grecia. Vamos a tener a Pericles que llega a la máxima esplendor también al sistema democrático. Recuerda, ¿quién funda la democracia o quién aporta? El aportante o el creador, claro, es Atenas, pero específicamente la persona, el padre de la democracia, también llamado, ¿no? Aristóteles está más en filosofía. Clístenes, recuerda, excelente. Sebastián Clístenes. Clístenes es el padre de la democracia en Atenas, pero ¿quién lleva el sistema democrático a su máximo esplendor? Pericles, en el siglo de Pericles, ¿sí? Bien. Este ciclo, que no dura en siglo, la verdad, dice que dura un poco más de 30 años, algo así, en realidad termina decayendo porque ya se encuentra Esparta aliándose con Persa para combatir contra Atenas porque no le había tocado nada de la torta. La guerra del Peloponeso es el enfrentamiento entre las ligas de Delos y la liga del Peloponeso, o sea, entre Esparta y Atenas por el predominio dentro de Grecia, ¿sí? Ahí está, la pugna por la supremacía de Grecia, ¿no? Porque Atenas lo había tomado todo y no le había dado nada a Esparta. Esparta se alía con los persas y con esta alianza terminan derrocando a Atenas. Pero como Esparta no tiene tanta organización política, ¿qué es lo que pasa después? Pues terminan decayendo también, ¿no? Si bien es cierto, gana Esparta, Atenas, Esparta no permanece tanto ahí como predominante de Grecia porque su organización política no le genera este privilegio, más bien por el contrario, los persas van a invadir todo esto de nuevo, hasta que viene ¿quién? Hasta que viene Filipo, ¿sí? O sea, como que todos ahí se están luchando uno contra uno, están débiles todos, los persas, Esparta, Atenas, todos ya se habían, ¿no? Enfrentado. Entonces hay alguien, pues, que está mirando desde arriba y dice, no, aquí todos están débiles, fácilmente puedo ir y puedo dominarlos. Entonces viene, ¿no? Viene desde el oriente, ahí está, desde el oriente, viene aquí, ahí dice justamente Macedonia, viene y ¡fum! Los unifica, ¿no? Los unifica a todos los griegos y Filipo es el que, pues, a través de otra liga, ¿no? Va a implantar este justo periodo helenístico. ¿Se acuerdas cuál es la liga de Filipo? La liga de la Liga de Corinto. Muy bien, gracias, Gabriel. ¿Sí? Recuerda, ¿sí? A ver, nuevamente. Liga de Delos, Atenas. Peloponeso, Esparta. Pero de ahí viene Filipo, ¿no? Y se establece la Liga de Corinto. Profesora, ¿qué es una liga? Una liga es un comité de autodefensa, ¿sí? Lo que pasa es que se aliaban. Las ciudades se unían y formaban una liga. Si a una ciudad la invadía, todos los que estaban dentro de la liga iban a salir a mecharse con el invasor para expulsarlo. Es una protección entre todos, ¿sí? Entonces, de esta manera, Filipo prevalece dentro de Grecia y a esta etapa helenístico, o también llamado periodo macedónico, es la que vamos a tener como el final de la civilización. Bueno, después de Filipo viene Alejandro Magno y ojo, pasa algo muy particular. Alejandro Magno, en un primer momento, es llevado por
griegos, los propios griegos, ¿no? Porque pensaban que el Filipo no era griego, sino que venía de Macedonia, venía de otro lado, se llevaron a Alejandro Magno y lo educaron como griego. ¿Recuerdas quién es su maestro? ¿Quién es el maestro de Alejandro Magno? Claro, ahí está, justamente, Jesús lo dice, ¿no? Era Aristóteles. Lo educaron a Alejandro Magno para que no tenga pues tanto así como Esparta, ¿no? De militar, sino también tenga de inteligencia, ¿sí? Ahí también tienes a este gran orador, ¿no? Demóstenes, que también fue uno de los maestros de Alejandro Magno, ¿no? Entonces ahí tienes a este personaje que después lleva a lo que es la máxima expansión, a lo que es Grecia, ¿no? Te das cuenta que llega con Alejandro Magno hasta lo que es la zona de la India, ¿sí? Hay una película, no sé si la has visto, se llama Alexandro, ¿sí? Ahí te va a encontrar, te va a contar todo lo que es las batallas, ¿no? En elefantes que se iban hacia las Indias, ¿no? A invadir a los persas, consolidar la Liga de Corintios. Y bueno, lamentablemente Alejandro Magno no dura tanto, muere rápido, ¿sí? A la edad de 36, 40 años muere y termina pues todo yéndose abajo. Sin Alejandro Magno ya podríamos decir que Grecia se divide y es sometida después por los romanos, ¿sí? Aquí solamente quiero terminar con algo. Formó el Imperio Macedonio uniendo Oriente y Occidente. La unión de Oriente y Occidente de estas culturas se llama helenismo. ¿Sí? Por eso es que también a este periodo se llama periodo helenismo. ¿Por qué? Porque une la zona de Oriente con la zona de Occidente. Y la zona de Occidente es la zona de la península, justamente, ¿no? La zona continental con la zona de las penínsulas, ¿sí? Y ahí terminaríamos de hablar acerca de Grecia, algunos aportes culturales, recuerda la democracia, pero la democracia era de los ricos, nada más, porque los pobres, no, si tú no tenías tierras, entonces no pertenecías, no participabas dentro de la democracia, establecido por Clístenes y su máximo esplendor con Pericles. Ahí tienes matemáticas, tú como parte de la uni ya debes de saberlos, de conocerlos, la arquitectura, ahí está. En la imagen te muestra el famoso Partenón, ¿sí? Si algún día tú tienes los recursos necesarios para irte, reconoce el Partenón, ¿sí? La Acrópolis es toda la ciudad, ¿no? El Partenón se encuentra dentro de ella. La escultura, ahí está, el Discóbolo, por ejemplo, ¿no? Vamos a pasar rápidamente, nos queda poco tiempo. Roma, la ubicación. Península, profesora, otra vez otra península. Sí, lo que pasa es que las penínsulas eran importantes porque estaban rodeados de mar y justamente estas civilizaciones se caracterizaban por hacer actividades respectos o relacionados con el mar, que era el comercio, ¿sí? Ahí está la península de Itálica, ¿sí? Por supuesto, Miguel, también hacían agricultura, sino como comían. En Esparta había agricultura, por supuesto, pero no era la que prevalecía, o sea, la agricultura la hacían para alimentarse ellos mismos, ¿sí? Y para justamente estos productos comercializarlos, pero ellos eran comerciantes, principalmente comerciantes. Había agricultura, había ganadería, pero con la cual podríamos decir, ¿no? El Estado sobrevive con impuestos es a través del comercio, ¿sí? Lograron el máximo desarrollo del esclavismo, ¿no? Vamos a ver por aquí la sociedad romana, ahí están los patricios, ¿no? Los patricios que son pues la clase pudiente, los que tenían todo el poder, ¿no? Los que prevalecían ahí dentro de la cúspide de la sociedad de los romanos, ¿sí? Pero ojo, mira, hoy en día nosotros vemos, hay personas que se están, ¿no? Rebelando en las elecciones que hemos tenido, mira cuánta gente con su voto ha dado a entender que, ¿sabes qué? Ya no quiero que los ricos me gobiernen. ¿Tú crees que eso es actual? ¿Es algo que recién se está dando? No, mira, la rebelión de las personas que carecían de recursos se daban desde estas épocas, ¿no? Los plebeyos, que eran las personas pues del pueblo, ¿no? Que no tenían privilegios, se empezaron a rebelar y a través de esas revueltas empezaron a tener, ¿qué cosa? Derechos, que es uno de los máximos aportes de Roma.
Claro, ¿no? Entonces ahí tenemos, mira cómo a través de las luchas, ¿no? Empieza a ganarse este derecho. Los patricios van a terminar compartiendo el poder, ¿no? Luego tenemos los clientes. ¿Qué son los clientes, profesora? Son los plebeyos protegidos por un patricio. O sea, eran plebeyos endeudados, ¿sí? Plebeyos que tenían tierras, pero que no tal vez tenían el dinero para producirlas. Entonces necesitaban un auspiciador, un sponsor, un sugar daddy, como se llama hoy día, ¿no? Y ese era su patricio. Entonces ahí tienes a los clientes. Y los esclavos, que como dice, considerados como mercancías, mira, wow, eran mercancías, ni siquiera eran personas para ellos, eran solamente objetos, ¿no? Que tú comercializabas, ¿sí? Bien. Vamos a ver por aquí. Eh, Bueno, no vamos a entrar a conflictos políticos, ¿no? Aquí vamos a entrar a hablar de cosas reales. A ver, evolución histórica fácil, mira, monarquía, república, imperio, monarquía, república, imperio. Recuérdalo. Así como en Grecia, tienes que recordar prehelénico, ¿no? Los periodos prehelénico, helénico, helenístico, aquí monarquía, república, imperio. Nada más, ¿sí? Monarquía, a ver, ¿a qué te suena monarquía? ¿A reyes, sí o no? República, república, recuerda instituciones como el Senado, por ejemplo, ¿sí? Imperio, recuerda emperadores, pues justamente, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tener, ¿sí? Ahí está. Tenemos luego, bueno, monarquía, la dinastía latina, la dinastía etrusca. Se dice que la dinastía latina se caracteriza por ser legendaria, ¿no? Pero aquí sobre todo debes de recordar a Rómulo, ahí está la leyenda, que tú lo puedes encontrar también en los textos de la Eneida, ¿no? Cómo surge Roma a través de la loa, ¿no? Y de ahí en la dinastía etrusca vas a encontrar reyes, justamente, por eso es que es una monarquía. Reyes, ¿sí? Ahí dentro de los reyes va a destacar quiénes. Tarquino, el soberbio, ¿sí? Como dice aquí, periodo en que se construyó la cloaca máxima, ¿sí? La con Tarquino Prisco, ¿no? Fue base para la urbanización también y la civilización, o sea, el ordenamiento de la ciudad, ¿sí? Obras como el circo y el foro romano. Tenemos en la República. En el periodo de la República, como te dije, lo que tú debes de recordar son las instituciones, ¿sí? Es un periodo de organización como hoy día encontramos, ¿no? Instituciones que van a administrar el Estado también, como son los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, ¿no? Y de igual manera aquí tenemos el Senado principalmente, que era la que va a terminar, ¿no? Generando las principales atribuciones dentro de Roma, el Senado que en un primer momento estaba compuesta por solamente patricios, después vamos a ver que las revueltas van a terminar incluyendo, ¿no? A personas del pueblo, plebes, ¿sí? Y también, recuerda aquí, en la República, ¿quién eran los que gobernaban? Los cónsules, ¿no? Los cónsules, claro, que al final, como el Congreso, ¿no? El Senado era quien tomaba la última palabra, los cónsules eran los que lideraban Roma, ¿sí? Ahí teníamos dos cónsules, los dos, uno en el ámbito militar y otro en el ámbito político, ¿sí? Dentro de la República hubieron no, no, los senados eran muy importantes, eran muy poderosos, los disolvían, pero sí, si estaban en contra, los mataban, ¿no? Mataban a senadores. Era la república era mucho conflicto, mucha matanza, ¿no? Las pugnas del poder terminaban matando al contrincante, ¿sí? Conflictos y reformas, ahí está, entre Roma y Cartago, vamos a ver nuevamente por el control del mar Mediterráneo, o sea, por el comercio, se van a enfrentar, ¿sí? ¿Qué es lo que debes de saber? ¿Quién gana? Roma, ¿sí? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo,
tres guerras púnicas. La primera guerra púnica, en la cual pues gana, ¿no? Gana Roma, pierde Cartago, ¿sí? En la segunda de igual manera, y en el tercero ya cuando vamos a ver a Escorpión, ¿no? A este militar que va allá destruir Cartago propiamente, ¿sí? Pero mira, no solamente vamos a ver conflictos entre civilizaciones, sino también que dentro de Roma vamos a encontrar revueltas, luchas sociales, como dicen, ¿no? Querían los plebeyos ganar privilegios y lo hicieron a través de los hermanos Gracos. Los hermanos Gracos eran personas que pensaban en el pueblo, ¿no? Ellos decían, oye, mira, ¿sabes qué? Este pueblo se va a las batallas, se va a ganar por Roma, mueren sus familias, entonces ellos están pidiendo también una recompensa, ¿no? Y por eso es que se dio pues la ley agraria, que era pues darle, ¿no? Parcelas de tierra a los plebeyos, y luego la ley frumentaria. La ley frumentaria que era con respecto al trigo, ¿no? Oye, si no quieres darle el trigo para que hagan el pan, para que coman, entonces bájales el precio, no les cobres impuesto por esto, ¿sí? ¿Qué les pasó a los hermanos Gracos? ¿Qué les pasó a los hermanos Gracos? Bueno, en este entonces, Eric, en este entonces ya Atenas no existía, pues. Ya Grecia había sido sometida por Roma, ¿sí? Claro, los asesinaron, así como pasa hoy en la actualidad, ¿no? Las personas que luchan por el pueblo, ¿qué terminan? Terminan siendo asesinados, terminan ser deportados, igual aquí los mataron, ¿no? Muchos privilegios les estaban dando a los plebeyos, entonces ya hay que terminar con esto, los matan. Crisis de la República, aquí vamos a encontrar guerras civiles, los famosos triunviratos también. La primera guerra civil entre Mario y Sila, ¿no? Entre cónsules, era por el poder, la pugna del poder siempre, ¿no? El primer triunvirato, Julio César, Pompeyo y Craso, considerada también como la segunda guerra civil. Aquí lo que debes de recordar es lo que es la batalla de Farsalia, ¿sí? La batalla de Farsalia, ¿quién termina ganando? Julio César, ¿sí? Sí, Bruto va a apoyar Bruto era amigo de Julio César, ¿no? Él estaba muy por así decirlo, inspirado por Julio César, pero al final Bruto termina matando pues a Julio César, ¿no? Y ahí donde se termina eliminando el primer triunvirato. De ahí tenemos el segundo triunvirato, Octavio, Marco Antonio y Lépido. Lépido al final se va, no quiere saber nada, no quiere meterse en conflicto, se va, ¿sí? Y el enfrentamiento es entre Octavio y Marco Antonio. Recuerda aquí la batalla de Acción, ¿sí? Donde Octavio termina pues derrocando a Marco Antonio, termina anexando a Egipto, aquí recuerda Cleopatra también, y cuando gana Octavio la batalla de Acción, se empodera de lo que es Roma y vamos a pasar al último periodo que es el imperio, ¿sí? Por supuesto, se cambia de nombre, ¿no? Se cambia de nombre a Augusto, ¿sí? Y con este cambio de nombre justamente inicia el imperio, o sea, se convierte en emperador, ¿no? Ya no va a ser cónsul, sino va a ser emperador. ¿Y cuál es la diferencia? Que va a acaparar todos los poderes del Estado, ¿sí? Inicia con una Pax Romana o siglo de Augusto, que es el siglo de esplendor cultural de Roma, ¿sí? El siglo de esplendor cultural de Roma. Aquí recuerda Trajano, ¿sí? ¿Por qué? Esto es lo que más siempre viene en examen, Trajano, por la máxima expansión territorial. Mira todo lo que, gracias a Trajano, consigue Roma en expansión, ¿sí? De ahí tenemos a lo que es el bajo, ya esto es para la decadencia, ¿no? La decadencia de Roma, vamos a tener ahí Diocleciano estableció la tetrarquía. Profesora, ¿qué quiere decir eso? Lo que pasa es que como Roma se expandió tanto, ya no necesitaba dos, sino cuatro gobernantes, ¿no? Porque era tan grande, entonces habían que poner más personas a administrarla. Constantino, el edicto de Milán, tolerancia religiosa, los cristianos como que ya estaban un poco más libres con respecto a su religión, ¿no? Libertad de cultos, como dice aquí. Sí, y con Constantino también recuerda el cambio de nombre de la ciudad de Bizancio a Constantinopla, ¿sí?
Teodosio, Teodosio, mira, aquí, Teodos, para que te acuerdes, ¿ah? Y nunca te olvides. Teodosio, cuando te hablen de Teodosio, recuerda dos. ¿Y qué quiere decir dos? Que justamente fue el personaje que dividió a Roma en dos. En Oriente, en Roma de Oriente y Roma de Occidente, para que no te olvides, ¿sí? Sí, 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 también Miguel tienes razón, ¿no? Él aceptó el cristianismo, Constantino I, ¿sí? De ahí, por último, Rómulo Augusto, que con él ya pues termina, ¿no? Termina decayendo la zona de Occidente, de Roma Occidental, gracias a la invasión o el derrocamiento por Odoacro, último rey de los érulos, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver después, ¿no? Con las invasiones bárbaras y todo lo demás, ¿sí? Bien, bueno, nos hemos un poco pasado del tiempo, pero creo que era necesario. Voy a dictar las claves de la semana del día de hoy, ¿sí? A ver, la 1, voy a presentarlos un ratito. A ver, este, la 1, dedo, la 2 avión, ¿sí? La 3 enano, la 4 B de barco, la 5 C de casa, la 6 A de avión, la 7 E de enano, la 8 B de barco, la 9 E de enano y la 10 D de dedo, ¿sí? Bien, entonces con eso terminamos por el día de hoy. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la próxima semana. Voy a dejar de grabar.